se queda de brazos cruzados, que ve en cada día la oportunidad de ser mejor. CN Mujer la impulsa a ser parte de esta generación. Banco Nacional, juntos somos progreso. Soy de la generación que nunca dice, ya es muy tarde. que quiere escribirlo todo. CN Mujer la impulsa a ser parte de esta generación. Banco Nacional, juntos somos progreso. Buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte de BN Pymes y BN Mujer del Banco Nacional. Para nosotros es un gusto, un placer poder contar con ustedes la tarde, casi noche del día de hoy, compartiendo algunas ideas y compartiendo algunas reflexiones que nunca están de más para buscar la manera de crecer. Y bueno, agradecerles de verdad por el tiempo. Sabemos que hay personas que vienen llegando del trabajo a la casa, sabemos que algunos todavía están en la oficina y les tocará desde su oficina con la computadora o con el teléfono celular seguirnos en esta primera sesión que vamos a tener. Y bueno, queremos invitarles también para que en este primer espacio, antes de empezar con materia, ojalá pudieran anotar ahí en el chat desde dónde nos están acompañando, su nombre, su empresa, a qué se dedican, como para hacer una noción o un sondeo general de con quienes estamos compartiendo en la sesión del día de hoy. Como les acaba de decir, el Banco Nacional está haciendo este esfuerzo, no el primero, ya ha hecho bastantes a lo largo de los últimos años, por compartirles información valiosa. Y yo quiero personalmente, a nombre de José David Ulloa, agradecer también el espacio al Banco Nacional por darnos este privilegio de poder compartir con ustedes y de poder socializar información que sabemos será de provecho. Como para que tengan una noción, como para que tengan una idea, este programa que está desarrollando el Banco Nacional de Empoderamiento y Liderazgo Femenino va a ser un programa que consta de diferentes temáticas a lo largo de lo que resta del año. Esta primera sesión, el día de hoy, relacionada con conocernos un poco a nosotros o reconocer oportunidades de mejora para exaltar esas fortalezas que tenemos para aplicarlas en nuestros emprendimientos. El 19 de septiembre tendremos otra sesión similar a esta, donde hablaremos sobre la relevancia del concepto del espíritu emprendedor como filosofía de vida y como un estilo de vida para todas las personas que están desarrollando sus proyectos, que están desarrollando sus empresas. Luego, el 22 de octubre, tendremos una sesión relacionada con marca personal y cómo potenciar el concepto de marca personal, porque en muchísimos casos el emprendimiento es relacionado por los clientes por el nombre del emprendedor. Y a veces el emprendedor se plantea la pregunta, ¿qué hago? ¿Promociono más mi nombre personal? ¿Promociono más la marca de la empresa? Y en algunos casos nos hemos dado cuenta que el mismo nombre de la persona o la emprendedora llega a tener hasta más fuerza o más pegue en el mercado al inicio que la misma marca de la empresa. Entonces veremos algunos conceptos, algunas estrategias que aplican algunos emprendedores exitosos y lo que nos dicen los gurús y los expertos sobre el tema para potenciar el concepto de marca personal. Un tema de mercadeo, pero aplicado a la persona. El 7 de noviembre tendremos otra sesión donde estaremos compartiendo información súper relevante relacionada con finanzas personales y más ahora en el presente, donde hemos visto tanta cosa que ha pasado en el entorno relacionado con tasas de interés, relacionado con aumentos y disminuciones del tipo de cambio. No sé si han logrado notar que también hasta en las redes sociales y en las diferentes noticias de los distintos medios ya empiezan a decirnos que a nivel global se acercan unos tiempos un poco ajustados, que países como Alemania, China, Gran Bretaña, Estados Unidos están teniendo crecimientos más reservados o menos altos a como se habían proyectado a principio de año y lógicamente esto tendrá sus consecuencias a nivel financiero en economías en vías de desarrollo como Costa Rica y por ende, ¿cómo podemos hacer nosotros para blindarnos, por decirlo de alguna manera, cómo podemos hacer nosotros para cuidar nuestras finanzas personales, las finanzas de nuestro hogar y no solamente las del hogar, también las del proyecto o el emprendimiento en el que estemos? Entonces, en la sesión 4 del 7 de noviembre también estaremos compartiendo algunos consejos muy, muy prácticos relacionados con qué hacer con los ingresos y con los egresos en nuestras finanzas personales y del negocio.
y cerraremos el 21 de noviembre con una capacitación relacionada con liderazgo efectivo. Aquí algunas personas dirán, José David, bueno, yo no tengo madera de líder, o José David, yo ya sé todo sobre el liderazgo. No importa. Hay algunos consejos que nos dan los expertos especialistas en temas de liderazgo para poder potenciar todas esas habilidades que ya tenemos nosotros en el tema de relacionarnos con los demás y de generar seguidores voluntarios para poder lograr cosas mucho mayores. Este punto 5 es muy importante porque yo siempre pongo este ejemplo. Si usted quiere ir al Chirripó, posiblemente si usted se entrena unos meses antes, usted pueda subir al Chirripó solo y logre alcanzar esa meta de subir el monte Chirripó en Costa Rica. Pero si usted quiere escalar el Everest, ya usted no puede hacerlo solo. Si usted quiere escalar el Everest, va a requerir de un equipo, va a requerir de personas, va a requerir de un grupo para en conjunto poder lograr esa meta. ¿Por qué hago esta analogía o esta comparación? Porque entre más altas sean las metas, entre más largo se vea, entre más cosas queramos, entre mayor sea nuestra ambición de lo que queremos lograr con nuestro proyecto, con nuestro emprendimiento, mayor va a ser la necesidad de trabajar con más personas e incorporar líderes, desarrollar líderes y seguidores dentro de nuestro mismo equipo para que las cosas se faciliten. Yo siempre he dicho que no existen ni los Superman ni existen las Mujer Maravilla, que eso lo hemos idealizado en las películas de Hollywood o en las series de Netflix, pero que en la vida real, por más buenos que seamos o que creamos que lo somos, necesitamos hacer equipos si queremos que nuestro proyecto crezca. La sumatoria del trabajo en conjunto siempre va a ser mucho mejor que querer trabajar aislados como islas para hacer crecer nuestro emprendimiento. Entonces, si ustedes pueden verlo por ahí, en este programa que tenemos gracias al Banco Nacional, este programa de empoderamiento y liderazgo femenino, vamos a estarnos viendo a lo largo de los próximos meses, en agosto, septiembre, octubre y noviembre, para hablar sobre diferentes temáticas, desde el punto 1, que es el que nos toca el día de hoy, de hablar sobre nosotros y la naturaleza del emprendedor y el emprendimiento, hasta hablar de conceptos como de marketing personal, de finanzas y de liderazgo. El día de hoy, como les acaba de mencionar, lo que nos compete a nosotros es hablar sobre los puntos que les estoy mostrando en este instante en la diapositiva. Vamos a ver estos 8 puntos, vamos a tocar estos 8 temas a lo largo de esta sesión, a lo largo de la próxima hora. Espero dejarles de verdad algunas ideas, algunas curiosidades en su mente revoloteando y ayudándoles a darles algunos consejos que puedan ser útiles y provechosos para cualquiera de sus emprendimientos. Y bueno, básicamente esta era como la introducción. A nosotros siempre nos gusta como poner en claro desde el puro principio qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer en la sesión, y esos puntos que ustedes tienen en la diapositiva es lo que les acaba de comentar. Vamos a pasar por esos 8 temas, vamos a ir prácticamente que viéndolos uno por uno, desarrollándolos a lo largo de estos minutos, y al final dejaremos un espacio para unos 15 minutitos de preguntas, unos 10, 15, 20 minutitos para que si tienen alguna anotación o alguna duda o alguna consulta relacionada con alguno de los temas que tocamos, que puedan hacerlas al final de la sesión. Ahora, sí quisiera darles como otra recomendación. Es ideal, si no pueden hacerlo no pasa nada, pero si pudieran hacerlo sería genial. En este instante me gustaría darles como unos 3, 4 minutitos para que se levanten de donde se encuentren y vayan por un par de hojitas en blanco y un lápiz o un lapicero, porque ahora vamos a hacer unos ejercicios que si no pueden levantarse a tomar un par de hojas en blanco y un lapicero, igual pueden hacer el ejercicio a nivel mental, pueden hacer el ejercicio en su cabeza, pero lo ideal sería que pudieran rayar un poquito y les pudieran quedar esas hojas para que puedan reflexionar un poco más y puedan, después de que cierre la sesión, quedarse analizando y pensando en lo que acaban de anotar. Nada más como un consejo, como una sugerencia, si pueden tomar un par de hojitas y un lapicero, genial. Y si no pudieran, bueno, pues tocará entonces hacer el ejercicio mental. Espero que tengan buena memoria y vamos a comenzar entonces con materia.
Vamos con la primer diapositiva de la materia. Hay un libro que fue escrito hace 2300 años, tal vez un poco más, que se llama El arte de la guerra. Este libro se lo atribuyen al chino Sun Tzu. Algunos dicen que Sun Tzu nunca existió, que Sun Tzu es una especie de leyenda china y que es el conjunto de una serie de principios que fueron acumulados por muchos generales chinos a lo largo del tiempo de los reinos combatientes de la antigua China. Pero a pesar de si es Sun Tzu un personaje creado por la sociedad, por la leyenda, o si realmente existió, podemos encontrarnos en este libro del arte de la guerra un principio que, aunque fue escrito para aplicar en el arte militar, a mí me parece, y no me parece solamente a mí, de hecho, obligan a leer este libro en las mejores escuelas de administración de negocios del mundo. Cuando las personas quieren entrar en los posgrados o en las maestrías de administración de negocios, lo ponen como requisito para ingresar en la maestría, porque tiene la esencia para lo que es la competición en los negocios. Y aunque fue un libro escrito que de hecho ustedes pueden adquirirlo en cualquier librería, pueden adquirirlo, es más, pueden hasta descargarlo, creo que ya en el presente de Google gratis, tiene principios o preceptos como el que ustedes tienen en este momento en pantalla. Vean esta frase, por favor, por un momento. Sun Tzu dice en su libro, que es un libro muy pequeñito de menos de 200 páginas, menos de 150 páginas, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. ¿Qué quiere decirnos Sun Tzu en este concepto o en esta afirmación? Definitivamente nosotros tenemos que conocernos muy bien antes de ir a la batalla. A veces creemos que el enemigo está afuera, a veces creemos que nos conocemos muy bien a nosotros y sobre la marcha, sobre el camino, nos terminamos dando cuenta de que no éramos tan fuertes como creíamos en algún punto o que no éramos tan habilidosos en alguna materia como creíamos o simple y sencillamente nos damos cuenta que contamos con otras fortalezas, habilidades y destrezas que en la vida habíamos pensado que podríamos tener. Aquí, cuando hablamos de emprendimiento, hay que dejar muy claro que la base del emprendimiento es el emprendedor. Y esto no lo dice José David Ulloa. Esto lo dicen escuelas de negocios tan prestigiosas como la Universidad de Salamanca, donde doctores en temas de emprendimiento especializados que tienen décadas de experiencia nos dicen en sus papers que dependiendo de la calidad de las destrezas, habilidades y conocimientos del emprendedor, lógicamente actitudes y aptitudes, así dependerá también el éxito del emprendimiento que quiera desarrollar. Entonces, entendiendo esto, tenemos que irnos a la base, y la base es usted, la emprendedora. ¿Ha usted realizado ejercicios, prácticas, alguna reflexión o meditación sobre cuáles son esas aptitudes y actitudes con las que usted cuenta y cuáles son esas aptitudes y actitudes que debería de potencializar y desarrollar en el camino para que su emprendimiento también pueda crecer? Y aquí vamos a ver algunas herramientas, como les mostraba en la diapositiva anterior, para hacer ese ejercicio de autoanálisis, de autoconocimiento, antes de hablar de negocios. Para ir a la guerra, como lo diría Sun Tzu en su libro, mucho más armados y mucho mejor preparados. O como diríamos en buen tico, cuando una persona se prepara o cuando una persona está muy bien preparada, pues lógicamente va a tener más alternativas o más opciones para poder afrontar las situaciones que se puedan presentar durante el camino. Porque aquí en Costa Rica emprender, y ustedes no me van a dejar mentir, no quiero tapar el sol con un dedo, emprender es un deporte extremo. Emprender es un ejercicio de alto riesgo. Y cuando hablamos de esto, pues tenemos que tener muy claro que van a aparecer muchísimos obstáculos y que dentro de todos esos obstáculos, si estamos bien preparados y conocemos cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, pues se nos facilitará poder sortearlos o buscar la ayuda en los momentos donde requiramos de esa ayuda para poder seguir adelante en nuestra cruzada y poder alcanzar esas metas y objetivos que tenemos. ¿Qué es el problema? Que muchas veces no nos conocemos a nosotros y al no conocernos, flaqueamos. Y aquí quiero hacer una primera reflexión.
quiero hacer una primera reflexión relacionada con nuestras motivaciones. Les planteo una pregunta en este momento. ¿Se ha planteado usted la pregunta, qué es lo que te motiva todas las mañanas a levantarte a las 4:30, 4 de la mañana, en algunos casos 3 de la mañana, 5 de la mañana, para ir a esa jornada diaria de 11, 10, 12, 14 horas diarias? A veces las personas no tienen clara esa pregunta y por eso nos encontramos con muchas personas que andan en la vida como si fueran un zombie. Saben que tienen que ir al trabajo, van y repiten las actividades como un robot, pero se encuentran frustradas porque no tienen claro ese para qué o esa motivación por la cual están haciendo el sacrificio de intercambiar su tiempo de vida por trabajos en muchas veces que no gustan. Cuando la persona no tiene claras sus motivaciones, cualquier situación que se presente va a ser un caos. Cualquier situación que se presente va a ser un problema gigante. Y quiero manifestar esto con un par de ejemplos. Yo siempre pongo esos ejemplos en los seminarios y en los talleres que damos en el Banco Nacional, en charlas presenciales. Imagínese usted por un momento que usted le dice en este instante a su abuelita o a su mamá, tal vez una persona mayor, que aprenda a utilizar una herramienta estilo Skype para conectarse en vivo, en videoconferencia con algún familiar. En este instante, muy probablemente su abuelita o su mamá le estará diciendo, jamás, usted está como atacado. Yo no quiero ni me interesa aprender a utilizar una herramienta de videoconferencia. Yo ya no estoy para eso. Pero ¿qué pasa si cambiamos el contexto? ¿Qué pasa si su abuelita o su mamá tiene un familiar que adora sobre todas las cosas y ese familiar en este instante se nos va para Japón 4 años a un posgrado, a sacar un doctorado, a sacar una carrera, y es una persona que su abuela o su mamá adora sobre todas las cosas, y ahora esa persona siente, o su mamá siente, o su abuela siente, que esa persona se le va? ¿Ustedes creen que ahora su mamá o su abuela aprendería a utilizar Skype para poder contactarse todos los días, aunque sea un ratito, con esa persona querida? La situación cambia, ¿verdad? El escenario de la segunda situación es distinta. Muy probablemente en ese segundo escenario, la persona que estamos cuestionando o preguntándole va a aprender a utilizar la herramienta. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue que había una motivación clara. Una persona que quiero, una persona que realmente es importante para mí, se me va, no voy a poder tener contacto con ella y bueno, ahora Skype o la herramienta que queramos utilizar se convierte en el único medio que tengo para seguir en contacto con. Veamos un segundo ejemplo. Pensemos por un momento que lanzamos una cuerda floja desde el edificio del Banco Nacional a otro edificio alto que se encuentre cercano. Lanzamos una cuerda de un lado al otro, de un edificio al segundo edificio. Y yo les digo a ustedes en este instante que crucen por esa cuerda floja sin ningún tipo de protección. ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestas a cruzar esa cuerda floja del edificio A al edificio B sin ningún tipo de protección? Probablemente ustedes estarán pensando, José David se volvió loco. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo voy a cruzar simplemente por cruzar? Primer escenario. Segundo escenario. Piensen ahora en la misma cuerda, en el mismo escenario, pero ahora en el centro de esa cuerda se encuentra guindando un ser querido suyo. Se encuentra guindando un hijo suyo. Ahora les planteo la misma pregunta. Ese hijo suyo está en el centro de la cuerda entre los dos edificios y le dice, mamá, venga, ayúdeme a pasar la cuerda. Les planteo nuevamente la pregunta. ¿Pasarían ustedes por esa cuerda floja ahora en esta segunda circunstancia? Muy probablemente en este segundo caso, ahora ustedes se convierten en la Mujer Maravilla que decía yo hace un ratito y cruzarán esa cuerda floja como si no fuera nada para salvar o rescatar a su hijo que se encuentra pendiente en ese lugar. ¿Qué fue lo que cambió ahora en esta segunda situación? Si ustedes se ponen a verlo, lo que cambió fue exactamente lo mismo. Había un motivo claro. En el primer caso, la abuela ahora quiere contactarse con ese ser amado que va a estar en Japón y ahora no le va a importar la herramienta que sea, él quiere o ella quiere contactarse con ella todos los días. Y en este caso de la cuerda floja, en el segundo caso, ahora hay un motivo, hay un hijo, hay un ser querido que está guindando de la cuerda floja y ahora eso hace que pasar por la misma sea cualquier cosa porque la motivación es muy superior al obstáculo
de cruzarla. Muchas veces en la vida nos pasa esto. Cuando uno tiene un para qué claro, cuando uno tiene una motivación clara de para qué estamos en este mundo, haciendo lo que hacemos, cuando tenemos claro y bien identificado tu para qué y estamos obsesionados por lograrlo, esa motivación nivel Dios, esa motivación nivel 10, hace que cualquier obstáculo que se vaya a presentar en ese deporte extremo de emprender se convierta en nada. Porque esa motivación es lo que hace que hierva la sangre y es lo que hace que la persona esté dispuesta a sacrificarse y a dejar la sangre en el ruedo con tal de lograr ese objetivo. Hace unos años, estamos hablando de 2014, 2015, nos tocó hacer un estudio con más de 300 mujeres emprendedoras en el INAMO. Y resulta que cuando estábamos haciendo el estudio del estatus del emprendimiento de estas mujeres en el INAMO, estoy hablando de hace 4 años atrás, 5 años atrás, clasificamos a los grupos en 2 tipos de emprendedoras: mujeres, madres solteras, jefas de hogar, y mujeres que vivían en un núcleo familiar con su pareja y sus hijos. Al principio creíamos que las emprendedoras que vivían en el núcleo familiar con su pareja e hijos iban a facturar más y a tener emprendimientos vendiendo más que la mujer que era emprendedora y jefa de hogar a la vez. Y bueno, nos llevamos una gran sorpresa, o por lo menos yo me la llevé en su momento, al darme cuenta que la mujer emprendedora jefa de hogar, soltera, tenía ventas o un nivel de emprendimiento mucho más desarrollado, a pesar de que tenía que encargarse de sus hijos sola. En muchos casos tenía que encargarse hasta del padre o la madre o un tío o un familiar que se encontraba enfermo en casa. Tenía menos tiempo relativo para dedicárselo a su emprendimiento y, sin embargo, las emprendedoras jefas de hogar en este estudio tenían niveles de ingresos o facturación muy por encima que el otro grupo de emprendedoras. ¿Cuál fue una de las moralejas o de las enseñanzas que nos dejó ese estudio hace 4 o 5 años atrás? Esas mujeres tenían un motivo, tenían una motivación, tenían un para qué muy claro. O vendo o no tengo cómo llevar leche a la casa para darle de tomar a mis hijos. O vendo o no tengo cómo pagar el alquiler para darle un techo seguro a mi hijo o a mi hija. Y ellas tenían muy claro que tenían que hacer crecer su emprendimiento porque no tenían otra alternativa. Era un tema de sí lo hago o sí lo hago. Mientras que en los otros casos veíamos que también había otras fuentes de ingresos similares o otras fuentes de ingreso que aportaban en el núcleo familiar, que bajaban el nivel de presión, y por lo tanto una de las consecuencias que vimos en el estudio era que al tener menos presión por facturar, vendían menos. Entonces, ¿qué quiero dejar yo aquí en esta diapositiva en claro? Si ustedes ven ahí abajo aparece una frase de Nietzsche. Es una frase que yo conocí una vez que estuve leyendo un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Para quienes han tenido la oportunidad de leer el libro, yo sé que no me van a dejar mentir, es un libro muy motivador donde Viktor Frankl cuenta su historia de lo que vivió en los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial, donde él veía que dentro de las barracas, dentro de esos centros de campos de concentración, a pesar de que las personas sabían que iban a ser asesinadas días después, semanas después, cuando dejaran de ser productivos dentro del campo de concentración, Viktor Frankl se dio cuenta que allá adentro, en un momento de desesperación, donde usted sabe que sus días están contados, habían 2 grupos de personas. Habían personas que se echaban a morir, dejaban de comer, se enfermaban más rápido y lógicamente perecían más rápido. Y habían personas que, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, manejaban y mantenían los mismos niveles de actitud altos. Y Viktor Frankl, como psiquiatra que era, él de hecho, luego de salir del campo de concentración, escribió el libro, es uno de los inventores de la logoterapia y toda esta cuestión de psicología. Viktor Frankl nos comenta en el libro El hombre en busca de sentido, que las personas que manejaban una actitud positiva, aún estando dentro del campo de concentración y viviendo todas las cosas inhumanas que vivían, cuando él se les acercaba y les preguntaba, ¿por qué usted mantiene una actitud positiva acá? ¿Por qué usted se encuentra alegre? ¿Por qué maneja esa alegría en sus ojos, en su mirar, a pesar de todo esto que se está viviendo? La respuesta o el factor común entre esas personas era
que tenían la esperanza de que saliendo del centro o el campo de concentración se iban a encontrar con su mujer amada, se iban a encontrar con su hijo, se iban a encontrar con su familia. Y ahí de ahí viene esta frase que Víctor Frank rescata en su libro de Nietzsche, que dice que quien tiene un por qué vivir, quien tiene un para qué, será capaz de soportar cualquier cómo. Cuando hablamos de emprendimientos, compañeras, estamos hablando de que van a aparecer muchísimos obstáculos que tendremos que soportar. Y va a ser mucho más fácil de soportarlos si tenemos claros esos para qué o ese por qué queremos lograrlo. Entonces, un primer consejo que quiero compartir con ustedes, y no lo dice José David, si ustedes ven, lo dice, por ejemplo, Víctor Frank en su libro, es tenga claro y defina muy bien por qué usted está haciendo lo que está haciendo el día de hoy. ¿Cuál es ese para qué que hace que usted se levante todas las mañanas con esa ilusión de desarrollar su emprendimiento? Y por eso les quiero compartir aquí estos dos consejos que les ponía en la parte inferior de la diapositiva. La primera, cuando usted se sienta triste, cuando se sienta que los obstáculos son muchos, cuando sienta que hay mucha tribulación en el entorno, haga o saque una hojita y haga una lista de 10 cosas que le motivan diariamente. Hay muchísimos motivos y cosas que me pueden alegrar en el momento. Tengo salud, tengo mi familia a la par, tengo un techo donde vivir, tengo X, tengo Y, tengo Z. Hay gente que está mucho peor que nosotros, pero a veces por tener esas cosas ya acomodadas, no las valoramos lo suficiente. Cuando se encuentre en un momento de mucha tribulación, piense en una lista de 10 cosas que hacen que usted se sienta bien. Y por otro lado, definamos por lo menos unas 3, 4, 5, 6 metas personales que queremos lograr en los próximos 10 años. A veces la gente no se hace esta pregunta, no se la plantea, pero se las quiero plantear yo acá. ¿Dónde se visualiza usted de aquí a 10 años? Piense por un momento, ¿dónde se visualiza usted de aquí a una década? ¿Qué quiere lograr? ¿Dónde quiere estar de aquí a 10 años? Y una vez que lo tenga claro, anótelo. Anótelo en alguna parte. Anótelo en alguna hoja, en su diario, en el Google, en el correo electrónico. Anótelo por ahí y estélo recordando constantemente. Cuando uno tiene clara la meta, es más fácil alcanzarla. A veces la gente se equivoca y dice, ay, José David, mi meta es tener mucho dinero de aquí a 10 años. Y yo me pongo a escucharlos y realmente me doy cuenta de que no tienen claro lo que quieren. Yo quiero mucho dinero de aquí a 10 años, por poner un ejemplo. ¿Qué es mucho dinero? Desde la definición de la frase ya hay un error conceptual. ¿Qué es mucho dinero? O llegamos a una empresa y le decimos a la emprendedora, ¿qué es lo que usted quiere? Ay, José David, yo quiero vender más. Sí, ¿cuánto más? Mucho, yo quiero vender mucho más. ¿Cuánto más? No es lo mismo decir quiero tener mucho dinero a decir que de aquí a 10 años quiero tener $1.000.000 en mi cuenta bancaria. No es lo mismo. En la segunda situación tenemos un objetivo, una meta clara personal. Pero muchas veces dejamos esto en la parte como heterogénea o dejamos esto de una manera muy, muy superflua. Y desde ahí ya empiezan los problemas. Haga una lista de 6 metas puntuales a nivel personal de lo que usted quiere materializar y lograr de aquí a 10 años. Yo quiero tener muchas casas. No, quiero tener 6 apartamentos. Quiero tener 7 propiedades. Pero puntualicémoslo. Y traten de estarlo viendo y recordándolo una vez al mes, una vez cada 2, 3 meses. Y se van a dar cuenta que las cosas poco a poco se van a ir alineando para alcanzarlo. Pero cuando estamos hablando de conocernos a nosotros mismos, quería empezar con este primer ejercicio porque muchas veces la gente ni siquiera tiene la menor idea de qué es lo que quiere con su vida. No saben qué es lo que quieren con su emprendimiento, no saben qué es lo que quieren con su vida personal. Y lógicamente, como dice Alicia en El País de las Maravillas, cuando llega ese camino que se bifurca y le pregunta al gato que para dónde agarra, que el gato le responde, ¿para dónde vas? Y Alicia responde muy ingenuamente, no lo sé. Y entonces el gato le responde nuevamente muy sabio, entonces no importa que agarres cualquier camino. Si no sabes para dónde vas, da igual que agarres cualquier camino. Y aquí esta primera motivación que queremos hacerles en este programa del Banco Nacional es definan sus metas claramente, sepan hacia dónde van, diríjanse hacia un norte claro.
hagan el ejercicio por un ratito de pensar, filosofar, cavilar, como quieran llamarle, a dónde quieren estar en los próximos 10 años. ¿Por qué no? En los próximos 15 o en los próximos 20. Y empecemos a generar un plan de acción para lograr y materializar eso en el camino, pero tengamos claro para dónde vamos. Ahora bien, si seguimos avanzando dentro de los conceptos que les dije al principio que íbamos a desarrollar en la sesión de hoy, tenemos otra herramienta que es súper conocida por todos nosotros, el FODA. Pero pocas personas saben que el FODA se puede aplicar a nivel personal. Y aquí quiero hacerles también otra recomendación. Háganse un FODA a nivel personal. Pónganse la tarea en esa hojita, en una de esas hojitas que les pedí que sacaran ahorita improvisadamente con una hoja y un lápiz y un lapicero. Dividan la hoja en 4 y hagan este ejercicio muy rápidamente. Dividan esa hoja en 4, hagan una cruz en esa hoja en blanco, pongan fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades y pongan 3 fortalezas que usted considera que usted tiene. Anote 3 características que usted sabe son puntos fuertes suyos. Tiene buena memoria, es ordenada, tiene habilidades de comunicación, es una persona de armas tomar. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Se ha puesto usted a pensar cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son esas habilidades, esos dones, esas capacidades que usted tiene y que puede aprovechar? Por otro lado, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Se ha puesto usted a pensar cuáles son sus puntos flacos? Esos puntos de flaqueza que a veces queremos esconder, pero que de una u otra manera, sin quererlo y de manera inconsciente, las manifestamos porque son oportunidades de mejora que tenemos, oportunidades para mejorar como seres humanos que tenemos y a veces queremos como esconderlas y hacernos de cuentas como de que no existen. Anote por favor ahí 2, 3, 4 debilidades que usted considera que tiene. A nivel de oportunidades y amenazas, hagamos lo mismo. ¿Qué elementos externos usted considera pueden ser oportunidades que le pueden potenciar a crecer como persona, a crecer como individuo, a sacar ventaja para que usted crezca como emprendedora? Y a nivel de amenazas igual, ¿qué elementos externos o acontecimientos usted puede observar representan una amenaza para sus metas, las que dijimos ahora que estábamos definiendo, para lograrlas en el camino? Una vez que hemos hecho este ejercicio, podemos ya empezar a tener una idea, un bosquejo de dónde podemos apoyarnos. Pues por supuesto que podemos apoyarnos del ala izquierda de la hoja, podemos apoyarnos de nuestras fortalezas y podemos apoyarnos de las oportunidades para alinearlas en la mejor manera o en la medida de lo posible hacia el alcance y el logro de esas metas personales. Por otro lado, podemos pensar en las debilidades como una manera de ver qué hacemos para disminuir esa debilidad y transformarla en una fortaleza en el camino. Si yo sé que mi tema es que tengo una brecha digital, cuando digo brecha digital es no soy afín con herramientas tecnológicas y me cuesta usar redes sociales y me cuesta entender el tema de los correos electrónicos y me cuesta entender el tema de Google y de los buscadores y de los motores de búsqueda. Si ya identifiqué que es una debilidad mía, ¿qué estoy haciendo yo en este momento para disminuir esa brecha digital? ¿En qué cursos me estoy matriculando? ¿O por qué no? ¿Por qué no me meto en la mejor universidad del mundo? ¿Por qué no ingreso en YouTube y me pongo a llevar videos y cursos gratuitos para disminuir esa brecha digital que tengo relacionada con el manejo de redes sociales, el manejo de los motores de búsqueda, por ejemplo? A veces, y esto nos pasa mucho en las asesorías que damos, seguimos pensando que el mercado actual es igual que el de hace una década atrás, donde yo para aprender ocupaba pagar muchísimo dinero y esperar que viniera un consultor muy caro y me hiciera pagarle 300, 400, 500 dólares para poder absorber el conocimiento de esa mente brillante. Hoy, ese paradigma hay que eliminarlo. La información está al alcance de un clic. Toda información está hoy en Internet. Prácticamente, si usted quiere hacerse astronauta el día de hoy, se mete en YouTube y en unos cuantos meses hasta astronauta puede hacerse llevando y viendo videos en YouTube. Las limitaciones ahora simplemente están en nuestra mente porque pensamos en la manera tradicional en que hacíamos o aprendíamos antes y adquiríamos conocimiento. Pero hoy toda la información está en Internet. Hay
Hay alternativas como, por ejemplo, plataformas como ahorita con el Banco Nacional, donde podemos tener acceso a información en la que antes, para usted poder estar viendo esto, tenía que pagar $200, $300 por un par de horas. Pero a veces minimizamos la importancia de esto porque pasamos muy metidos en Netflix o pasamos muy metidos en WhatsApp viendo memes y viendo cosas que realmente no están sumando valor a las aptitudes y actitudes que necesitamos para que nuestro emprendimiento crezca. Yo sé que ustedes estarán pensando ahorita, José David, bueno, un FODA, sí, wow, un FODA. Esto es básico, esto es ABC. Bueno, yo quiero darles una herramienta un poquito más amplia. Una vez que ustedes acaban de hacer ese FODA, donde acaban de identificar sus fortalezas, debilidades, amenazas, vamos a hacer una matriz que se llama la matriz de alternativas estratégicas. Y les voy a pedir que prioricen sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, perdón. Les voy a pedir que las prioricen. Pónganlas del 1 al 3 en cada. Pónganles, ya ustedes las escribieron y las anotaron. Ahora pónganles un numerito. ¿Cuál es la fortaleza más grande suya? Póngale un 1. La segunda fortaleza más importante, póngale un 2. La tercera fortaleza más relevante, póngale un 3. Y así hagámoslo con las debilidades, oportunidades y amenazas. Una vez que ustedes hicieron eso, vean este cuadrito que tienen ahorita a su disposición. Nada más para comentarles, esto no se los había dicho, pero esta presentación también les va a quedar a ustedes para que la puedan después descargar. Vean el cuadrante resultante acá de anotar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Hay 4 cuadrantes que se me crean acá a la hora de que yo combino fortalezas con oportunidades, FO. A la hora que yo combino oportunidades con debilidades, se me crea aquí el cuadrante DO. A la hora que combino fortalezas con amenazas, se me crea el cuadrante FA. Y a la hora de que combino el cuadrante de debilidades y amenazas, se me crea el cuadrante DA. ¿Cómo lleno yo cada uno de esos cuadrantes? Respondiendo las preguntitas que vienen en la parte superior de la tabla. Por ejemplo, para llenar el cuadrante FO, la pregunta aquí sería, ¿cómo puedo utilizar yo mis fortalezas, mis puntos fuertes para aprovechar las oportunidades que ya identifiqué? Va de nuevo. El cuadrante FO. ¿Cómo hago para utilizar mis puntos fuertes, mis fortalezas, para aprovechar las oportunidades que ya identifiqué en mi FODA? Para llenar el cuadrante FA, hacemos la segunda pregunta. ¿Cómo puedo aprovechar mis puntos fuertes, mis fortalezas, para evitar las amenazas que ya identifiqué? ¿Cómo me aprovecho de mis puntos fuertes para evitar mis amenazas? Vean el cuadrante DO. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo utilizar las oportunidades que ya identifiqué para superar mis debilidades? Y en el cuadrante DA, ¿cómo utilizar cómo minimizar mis debilidades y evitar las amenazas? De las respuestas resultantes de esos 4 cuadrantes, ustedes ahí tienen el inicio para hacer un plan de acción de mejora personal. Repito, de las respuestas resultantes de estas preguntas, que es con lo que ustedes llenarían cada uno de estos cuadrantes, es donde viene el inicio de su plan de acción personal para mejorar y para crecer. Asumiendo de que todos los que estamos por acá conectados en este momento estamos en un interés de crecer como personas, crecer como individuos, crecer como seres humanos. Luego de esto, deberíamos hacer otro ejercicio. Y aquí voy a invitarles nuevamente a utilizar otra hojita en blanco, otra página en blanco. Y quisiera que hagamos un ejercicio muy, muy breve, pero muy importante. Yo les dije ahora al inicio que la calidad de un emprendimiento depende de la calidad del emprendedor. Yo no puedo encontrar un emprendimiento exitoso en una persona que no tenga las habilidades para haber hecho que ese emprendimiento se vuelva exitoso. O mejor dicho, vean la frase que está aquí abajo en la diapositiva. El emprendimiento es completamente dependiente del nivel de energía y estabilidad del emprendedor, de la emprendedora. El ser humano, el ser emprendedor, el ser emprendedora, implica mucha energía, consumo de mucha energía. ¿Qué hace usted para manejar esos niveles de energía al tope? Hay 4 áreas de la vida personal que nosotros deberíamos de cuidar muchísimo, porque de ellos depende que usted tenga más energía o menos energía.
Yo a veces digo en forma de broma que emprender es un tema de consumo constante de energía. Y por eso es que a la gente no le gusta emprender, porque se consume mucha más energía y a nivel biológico el cerebro lo que nos dice es ahorra energía, no consuma y gasta energía. ¿Cómo hacemos nosotros para poder incrementar nuestros niveles de energía para el emprendimiento y para la vida en general? Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas 4 áreas que ustedes tienen en la diapositiva. El área espiritual, el área emocional, el área mental y el área física. ¿Qué están haciendo cada una de ustedes para cuidar estas 4 áreas? A nivel espiritual, cuando hablamos de su relación con Dios, con esa energía superior, en cualquiera de sus formas en las que usted como persona lo conciba, esa espiritualidad trae consigo un elemento que hace que las personas muy fuertes, o sea, hacen de las personas fuertes y que hacen de las personas que tengan esa esperanza y esa motivación o esa fuerza interior para hacer que las cosas pasen, para hacer que las cosas sucedan. ¿Qué hace usted para fomentar esa espiritualidad suya? Como una primera área. Segundo, nivel mental. Y ese es un tema en el que yo hago muchas veces hincapié. ¿Qué hace usted para estar adquiriendo conocimiento que sume, conocimiento positivo a su cerebro? Hay personas que yo no entiendo cómo hacen, que pierden decenas de fines de semana viendo Netflix, viendo series que no le suman, viendo información que más bien es negativa, viendo las noticias donde ven que mataron a alguien, que la crisis económica, que le dieron un machetazo a este, que hubo una bomba por aquí, que hubo un incendio por allá, y se enfocan demasiado a absorber información que le quita energía, lo pone paranoico y lógicamente lo pone muy tenso y hace que consuma energía. ¿Qué hacen ustedes para estar aumentando el nivel de conocimiento en su cabeza, pero de información positiva? Las personas necesitan desarrollar sus capacidades mentales, aumentando su conocimiento. De esto no hay duda, porque el conocimiento les brinda o les abrirá muchísimas puertas. Entre más usted sepa, más curiosidad va a tener, más preguntas se va a hacer y eso va a provocar que usted pueda ser hasta más innovador. El conocimiento es sinónimo de desarrollo personal, pero muchas personas no le meten nada a la mente desde hace meses. A veces yo le pregunto a las personas en los talleres, ¿cuál fue el último libro que usted se leyó? ¿Hace cuánto se lo leyó? Ay, José David, no me acuerdo, el año pasado fue el último libro que me leí. ¿Por qué no estamos leyendo? ¿Por qué no estamos viendo videos en YouTube si no nos gusta leer, por ejemplo? ¿Y por qué no estamos buscando información? Si quiere ver Netflix, ¿por qué no ve documentales? ¿Qué estamos haciendo para sumar información de valor en nuestra mente? Una persona que busca conocimiento constante es una persona que va a tener muchísimas ideas, pero a veces las personas quieren que las ideas les lleguen de la nada y es porque no están trabajando en su área mental. A nivel emocional, aquí nos referimos a esa relación con las demás personas. Aquí se trabaja el sentimiento del amor en relación con los demás. Las personas deben sembrar buenas y sanas relaciones para su bien y para el bien de su entorno. Lógicamente, si nos ponemos con ejemplos extremos, el odio lleva a la muerte, más el amor lleva a la felicidad. Mantener buenas relaciones con las personas es fundamental para crecer y ser felices, que al final es lo que todos buscamos. ¿Qué estamos haciendo para aumentar o qué estamos haciendo, qué aspectos estamos considerando para mejorar esa parte emocional de nosotros? Y la última, que no deja de ser importante, es más, y es importantísima, a nivel físico, ¿qué está haciendo usted, emprendedora, a nivel de las horas de sueño, de la comida que ingiere, del ejercicio que hace, para que su físico esté mejor, para que pueda tener más energía para enfocarla en su trabajo? Yo durante algún tiempo cometí el error de dejar de hacer ejercicio bajo la excusa de que tenía mucho trabajo. Y me di cuenta que empecé a aumentar de peso. Y a la vez me di cuenta que llegaba muy cansado a la casa y que andaba con niveles muy bajos de energía. Por un tema de salud, el doctor me obligó prácticamente a meterme a hacer ejercicio. Y me di cuenta, como testimonio personal, que entre mejor salud física y mejor condición física tenía más energía para rendir más en el trabajo. Pero a veces nos olvidamos de ese caparazón, nos olvidamos de esa parte física y pasamos a comer a McDonald's y dormimos 4 horas diarias
y no hacemos ejercicio y después nos hacemos la pregunta de qué raro, ¿por qué me siento cansado? Qué raro, ¿por qué me enfermé? Qué raro, ¿por qué estoy recayendo constantemente en gripes? Y es porque la parte física nos está diciendo que la hemos descuidado. Y si usted está enfermo, el emprendimiento no puede surgir. Si el emprendedor está enfermo, el emprendimiento no puede crecer. Aquí, en esta diapositiva, quisiera darles un ejemplo. O no les un ejemplo, no. Quisiera darles un ejercicio práctico para que en este cuadro, ojalá lo pudieran hacer ustedes a nivel personal en alguna de esas hojitas en blanco y hagan un autoanálisis de estas 4 áreas que forman parte de su persona, identificando qué aspectos usted debe mejorar a nivel espiritual, emocional, mental y físico, para que esto tenga como consecuencia una mejora también en su emprendimiento. Aquí quiero pasar ahora a otra herramienta que nos recomiendan los psicólogos, que se llama la ventana de Johari. Otra herramienta adicional. Ya hablamos del FODA, ya hablamos de la matriz de alternativas estratégicas, ya hablamos de este cuadrante de las 4 áreas del emprendedor, de la parte espiritual, mental, física, etc. Ahora vamos a ver otra herramienta, que aquí me gustaría que también la pudieran analizar un poquito. Ya les voy a explicar en qué consiste. La ventana de Johari es una herramienta de psicología cognitiva que fue desarrollada por ahí en los 50 por un par de psicólogos que lo que utilizaron fueron las iniciales de sus nombres y de sus apellidos para poner el nombre de Johari. Pero la ventana de Johari no es otra cosa más que una herramienta para autoconocimiento y para crecimiento personal. ¿Cómo funciona o cómo se explica la ventana de Johari? Me detengo un momento. Piensen en estos 4 cuadrantes que están acá. ¿Cómo creamos estos 4 cuadrantes? Pongan en este eje horizontal como usted se ve. O sea, 2 opciones. Lo que usted conoce de usted y lo que usted desconoce de usted mismo. Eso va en el eje horizontal. Lo que usted conoce de usted y lo que usted desconoce de usted. En el eje vertical vamos a colocar lo que los otros, lo que los demás, la gente de su círculo con el que usted interactúa constantemente, lo que otros conocen de usted y lo que otros desconocen de usted. Basadas en estas 2 variables, como usted se ve a sí mismo y lo que los otros ven de usted, vamos a tener estos 4 cuadrantes resultantes. El área donde usted o que usted conoce y que otros conocen de usted es lo que denominamos el área pública. El área pública es lo que usted y los demás saben de usted. También se le conoce como el área abierta. Véanlo por acá en el cuadrito de la par. El área abierta es lo que sabemos de nosotros y dejamos que los demás conozcan de nosotros. En ese segundo cuadrante, donde dice el área ciega lo que nos dice es lo que nosotros no sabemos de nosotros, pero los demás sí ven de nosotros. A veces pasa que tal vez una persona es muy charlatán, por poner un ejemplo, pero ella no sabe que es charlatán. La gente a su alrededor lo sabe y lo percibe y lo comentan en corrillos, en pasillos, pero usted no sabe que es charlatán hasta que alguien llegue y se lo dice, pero tal vez nadie es lo suficientemente honesto para decírselo. El área ciega es esa parte que nosotros desconocemos de nosotros, pero otros sí lo ven en nosotros. Tenemos el tercer cuadrante, el área oculta. El área oculta es lo que yo conozco de mí, pero yo no quiero que los demás sepan de mí. Esa parte oculta, esa área oculta, lo que nosotros sabemos de nosotros y no dejamos que los demás vean, es lo que nosotros podríamos considerar como la parte íntima, donde tratamos o hacemos de todo lo posible porque nadie se entere. Y tenemos el área desconocida como ejemplo del cuarto cuadrante, que lo que nos indica es lo que no sabemos de nosotros y tampoco los demás saben de nosotros. O sea, es el área más oscura de cada uno de nosotros. Ni yo la conozco, ni los demás la conocen. La ventana de Johari, lo que nos viene a decir acá es que el área pública, esta área de acá, en este primer cuadrante, entre más grande sea, eso nos puede facilitar a nosotros lograr nuestras metas y ser más felices. ¿Y cómo hacemos para que esta área pública sea más grande? Hay 2 opciones y permítame pasar de diapositiva un momento.
Sobre esta misma ventana de Johari, en esta área pública, que es la que deberíamos de hacer crecer, como pueden ver acá, hay dos formas de lograrlo, hay dos formas de hacerlo. Para llegar a esta situación ideal, donde agrandamos la cantidad de información que nosotros conocemos de nosotros y hacemos que los demás conozcan de nosotros, la forma práctica es dando feedback, dando retroalimentación. Me explico. Dijimos que aquí teníamos lo que nosotros conocíamos de nosotros y lo que nosotros no sabemos de nosotros, el área ciega, ¿se acuerdan? ¿Cómo hacemos para reducir el área ciega? Pidiendo feedback, pidiendo retroalimentación, no teniendo miedo a decirle a las personas que están a nuestro alrededor que nos den retroalimentación de lo que ven de nosotros. Muchas veces cometemos el error de taparnos los oídos y no querer escuchar lo que otros tienen que decirnos. Y no quiero aquí que me malinterpreten. No significa escuchar a los demás que yo tengo que cambiar, pero sí escuchar me puede dar otras perspectivas para entender si hay cosas donde definitivamente yo puedo mejorar. Si ustedes quieren hacer disminuir su área ciega, tienen que solicitarle a su círculo de personas que les den retroalimentación, que les digan lo que ven de ustedes que usted no ve. Y si usted quiere disminuir el área oculta, el área donde yo conozco mis cosas, pero el resto de la gente no, yo debería de abrirme un poco más y contar poco a poco, o ser un poco más transparente, dar retroalimentación de lo que siento, de lo que estoy pensando en el momento. Yo sé que al principio esto puede ser muy retador porque nos puede ser muy susceptibles o nos puede hacer pensar que estamos dando más información de la cuenta. Pero los psicólogos y los expertos en estos temas nos dicen que entre más grande sea su área pública, más posibilidades de que esa área libre nos dé la felicidad, la paz que estamos buscando. Caso contrario, hay personas que el área pública la tienen muy pequeña y el área desconocida la tienen muy grande. ¿Y por qué pasa esto? Como en la segunda situación que viene aquí en la diapositiva. Porque resulta que no aceptan la información de lo que los demás les dicen, no quieren escucharla, se ciegan, se cierran, así soy yo y punto, como podríamos asumirlo en una afirmación, y tampoco damos información de lo que estamos sintiendo. Entonces somos una bomba de tiempo. No decimos lo que sentimos, no conversamos ni compartimos lo que estamos viviendo y ya sea bueno o malo, no lo guardamos. Aquí todos, sin excepción, si somos seres humanos, siempre tenemos la opción o la posibilidad de ampliar nuestra área pública. Entre más grande sea el área desconocida, menos posibilidades de ser felices, más depresión, incertidumbre, frustración va a existir en nosotros. Y eso lo dice José David Ulloa. Esto es una herramienta de psicología cognitiva, es una herramienta que se utiliza para conocernos un poco más. Entonces, la pregunta que les planteaba hace un ratito, ¿por qué no empezar a abrir nuestra ventana, la ventana del área pública? Por eso se llama la ventana de Johari. ¿Por qué no empezar a abrir más nuestra ventana, nuestra área pública, escuchando un poco más a la gente a nuestro alrededor y dando un poco más de información o de feedback a la gente a nuestro alrededor de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos aprendiendo? Somos un animal social. Somos seres que interactuamos con personas, no somos islas. Y entre más en conjunto trabajemos con la gente a nuestro alrededor, más se facilitan las cosas. La ventana de Johari lo que nos dice es que tenemos que ampliar nuestra área pública para crecer como personas, para crecer como individuos, y que no caigamos en el error de más bien estar haciendo crecer nuestra área desconocida, que es una área muy oscura, que es una área que puede llevarnos a tener muchos problemas en el camino. Otra idea u otra herramienta que queríamos compartirles en la sesión de hoy. ¿Se ha hecho usted o se ha planteado la pregunta de cuál es su misión y su visión personal? Así como lo oye, igual que como en las empresas, ustedes encuentran la misión y la visión de la empresa. ¿Se ha planteado usted cuál es su misión y su visión personal?
Cuando uno tiene claro esa misión y misión personal, eso está muy relacionado a lo que vimos al principio de tener claras mis motivaciones. ¿Cuál es mi para qué? ¿Ha pensado usted en algún momento cuál es su razón de ser en el presente? ¿Qué es lo que usted hoy hace que suma valor a su alrededor? A veces estamos tan enfocados afuera, viendo hacia afuera, esperando que cambie el entorno para cambiar nosotros después, y nos olvidamos que nosotros podemos y estamos haciendo el cambio desde nuestro metro cuadrado con nuestras acciones y pensamientos. ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy con su proyecto, con su emprendimiento, que está haciendo una mejor sociedad? La misión personal usted debería de poderla definir en máximo 2 frases, 2 renglones. La misión personal es su para qué hoy. Si yo dijera hoy, ¿cuál es mi para qué? El para qué de José David Ulloa hoy. El para qué de José David Ulloa hoy es impactar en la vida de emprendedores y de pymes en Costa Rica. Hoy yo me dedico a eso. Hoy yo me dedico a compartir ideas, a socializar y compartir herramientas como estas para hacer que la gente reflexione y crezca. Esa es mi misión hoy. Pero está el segundo elemento, visión personal. ¿Dónde se ve usted? ¿Dónde se ve usted en los próximos 10, 15 años? ¿Dónde usted quiere llegar a estar en los próximos 15, 20 años? Cuando hablamos de visión personal es dónde nos visualizamos en el futuro. José David se ve todavía en el futuro, para ponerme como ejemplo, impactando en la vida de personas. Sí, me veo impactando en la vida de millones de personas. Esa es mi visión personal. Y una forma también en la que ustedes podrían plantearse su visión es la pregunta que está al final de la diapositiva. ¿Se ha preguntado usted en algún momento, compañera emprendedora, si hoy usted no existiera, si hoy usted por el motivo que fuere no estuviera, cómo quiere ser recordada? Cuando usted responda a esa pregunta, se le facilitará desarrollar un plan de acción que sea acorde con esa imagen y con esa percepción que usted quiere dejar en la gente a su alrededor. Pero como les decía al principio, hay muchas personas en la calle que andan trabajando como zombies, como si fueran robots, ejecutando tareas sin tener una misión personal y una visión personal clara. Y por supuesto que cuando eso es así, es muchísimo más difícil que la persona se desarrolle, sea feliz y pueda impactar con su razón de ser y con su proyecto en la vida de más personas. Háganse esa pregunta, redáctenla ahí en una de las hojitas, de los espacios en blanco, en una frase. ¿Cuál es su misión hoy en la vida, en su proyecto, en su vida personal? ¿Cuál es su razón hoy? Y a nivel de visión personal, a futuro, ¿qué quiere usted lograr al tener 15, 20 años más? ¿Cómo quieren ser recordadas? Aquí yo sé que estoy planteando algunos conceptos que lógicamente nos están haciendo salirnos de lo habitual, porque nos están haciendo pensar o reflexionar cosas que no todos los días estamos pensando. Y aquí yo quiero invitarles a que compren o vean o descarguen el libro de Google. Si me escucha mi amigo don Camilo Cruz, me mata, porque él quisiera que le compren el libro. Yo les estoy mandando a que lo bajen de internet gratis. El doctor Camilo Cruz hace muchos años escribió un libro que se llama La Vaca. Me imagino que algunas de ustedes ya lo han leído en algún momento. La Vaca es un libro que habla sobre un maestro y un alumno que van a un barrio, que van a un pueblo, donde se encuentran una casita muy pobre. Entran a la casa y se dan cuenta que la familia que vive dentro de la casa es dependiente de una vaca lechera. Pero la vaca está toda cacreca, la vaca está toda flaca y da leche de mala calidad, y por ende la gente que vive en esa casa también está desnutrida y vive muy mal. El maestro, para enseñarle a su alumno, darle una lección, agarra en la noche a la vaca y la mata, la degolla. Y el alumno le dice al maestro, maestro, ¿por qué has matado a la vaca de esta familia si esta familia depende de la leche de esta pobre vaca? Y el maestro en ese momento no le quiere contestar porque quiere darle una lección.
y se los lleva en medio de la noche al alumno y se olvidan de esa familia durante algún tiempo, durante algunos años. Pasan los años, el maestro le dice al alumno que vuelvan a aquel lugar. El alumno iba muy asustado, iba muy temeroso porque pensaba que cuando llegaran, esa familia los iba a acusar de haberles matado la vaca. Pero para sorpresa del alumno, cuando llegan a ese pueblo, se dan cuenta que en aquel lugar donde en el pasado había una casa que se estaba cayendo, de aquella familia que dependía de la vaca, ahora se encontraba una gran mansión. Al tocar la puerta, se topa con la sorpresa de que es la misma familia que vive en la mansión. Y al no entender el alumno la situación, el alumno le pregunta a los de la familia ahí en la casa que qué es lo que pasó para que ellos pudieran pasar de estar en un estatus de pobreza a ser ahora gente próspera. Y la familia les contesta que al morir la vaca en aquel momento, al ser asesinada, los obligó a ellos a moverse y a pellizcarse. Y tuvieron que ponerse a sembrar. Y en ese momento se dieron cuenta cuando sembraban tomates y lechugas que aparte de lo que se comían, les sobraban tomates y lechugas. Y entonces se pusieron una venta de tomates y lechugas, pero eran tantas las lechugas y tomates que pudieron hasta ponerse a mayorizar tomates y lechugas. Y la empresa creció y ahora los hizo prósperos. Al final ese cuento o ese libro de la vaca, lo que nos dice como moraleja es que en nuestra vida tenemos muchísimas vacas. Hay gente que dice, no, yo soy economista y como soy economista yo no puedo ponerme un bar para lavar platos y lavar vasos y atender a la gente en la mesa porque soy economista. Y mi título se termina convirtiendo en mi vaca, o mi relación se termina convirtiendo en mi vaca, o algún ingreso X, una ayuda que recibo todos los meses X, hace que yo no tenga que salir a la calle, como les mencionaba en el ejemplo de las mujeres del INAMU, que al ser madres, jefas de hogar, solteras, al no tener una vaca o no tener un ingreso pasivo que les garantizara el comer o el dormir, las obligaba a salir a la calle todos los días a buscar el pan y el arroz y los frijoles. La vaca puede ser algún hábito que usted tiene, que te tiene amarrado al pasado. ¿Qué estamos esperando para matar nuestras vacas? ¿Qué estamos esperando para cambiar viejos hábitos que no nos dejan crecer como personas? ¿Qué estilo de pensamiento estamos dispuestos hoy a romper para empezar a hacer las cosas diferente? ¿Qué podemos hacer hoy a partir de este instante distinto para empezar a crecer como personas? Hay muchísimos paradigmas que tenemos anclados porque nos los enseñaron desde niños, desde los 3, 4, 5, 7 años, donde, por ejemplo, para mencionar un caso, a uno le decían que uno no podía tener dinero porque el que era ambicioso y tenía dinero era mala persona o se hacía mala persona. ¿Por qué yo no puedo pensar en que puedo tener dinero y puedo ser una buena persona? Son paradigmas que podríamos romper. O romper paradigmas como, por ejemplo, de que para ser exitoso tengo que andar con un carro de marca y tengo que viajar fuera del país 2, 3 veces al año y que tengo que trabajar durísimo. Como tal vez lo importante es la familia, la calidad de vida de mi familia, tener los ingresos suficientes para darles una calidad de vida digna, pero sin dejar de lado también el núcleo familiar. ¿Por qué no rompemos los paradigmas del consumismo, donde tenemos que estar comprándonos el reloj nuevo, la camisa nueva y el carro nuevo todos los años y dejamos de lado otras cosas que tal vez son más importantes? Les recomiendo el libro de la vaca. Pueden verlo como audiolibro, pueden verlo en YouTube, pueden comprarlo en una librería o pueden descargar el PDF de Google. Pero sí les recomiendo que si van a hacer esa lectura, vayan pensando a la vez y de forma paralela cuáles son las vacas que ustedes tienen que ir matando si quieren seguir creciendo como personas y como emprendedoras. Todos tenemos muchas vacas o algunas vacas que matar. Y hasta que no las matemos, vamos a estar en alguna especie de círculo de confort o de zona de confort, donde nos encontraremos seguros y en cierto, entre comillas, control, pero sin poder crecer. Y la invitación de la sesión de hoy, aparte de autoconocernos o reflexionar un poco sobre nosotros mismos, es también identificar oportunidades de mejora para crecer.
dejar las excusas de lado, tomar confianza en nosotros mismos, dejar un poco de lado lo que venimos haciendo en el día a día y salirnos hacia esa zona de aprendizaje donde vamos a hacer cosas nuevas, vamos a aprender habilidades, conceptos nuevos, donde van a aparecer desafíos y problemas nuevos, pero vamos a crecer en el camino para vivir nuestros sueños, para alcanzar nuestras metas, para conquistar nuestros objetivos que tenemos claros y definidos, para encontrarle un propósito y un sentido digno a la vida. La sesión de hoy queremos, para hacer esto lo más práctico posible y como último ejercicio que quiera compartirles muy humildemente, y no quedarnos nada más en un discurso agradable o un discurso bonito, sino también pasarlo a la acción. Ya, llamada a la acción individual, dice esta diapositiva, y el objetivo es que ustedes se planteen ahorita, dense 5 minutos a solas. Luego de que terminemos este video, dense 5 minutos a solas y hagan una lista con estas 3 columnas que están acá. Piense en 3 cosas que usted puede dejar de hacer de ahora en adelante para crecer como persona, para crecer como individuo, para poder impactar más positivamente en la gente que depende de usted y que está alrededor suyo. Piense en 3 acciones o hábitos que usted tiene, que usted sabe que son negativos, que usted sabe que son anclas y que va a disminuirlos poco a poco o va a dejarlos de hacer, pero trate de ponerlo lo más puntual posible. Por otro lado, piense en 3 cosas que va a empezar a hacer o cambiar para lograr ese crecimiento, para hacer cosas distintas. Y una tercera columna donde usted piense, luego de todo esto que ha reflexionado en esta hora que hemos estado en este monólogo, 3 cosas que usted puede compartir y enseñarle a personas que estén a su alrededor y que sean queridas por usted. No hay una mejor manera, y esto yo lo digo como docente, que también tengo ese defecto, no hay una mejor manera de aprender que enseñando. No existe una mejor manera de absorber conocimiento que compartiéndolo con otros. Algunas de las cosas que hemos conversado, algunos de los puntos donde usted se ha puesto a reflexionar y considera que son importantes y valiosos, compártalos con su hijo, con su pareja, con su vecino, con su familia, con su compañero de trabajo, con su equipo de trabajo si sos una emprendedora que tiene personal a cargo. Pero trate de hacer esto en las próximas 24 horas. Trate de hacer esto en los próximos minutos de ser posible. Porque la mejor manera para aprender es enseñando lo que se aprende. Tómese 5 minutos luego de terminar esta sesión para hacer este ejercicio. Me parecería a mí que de todos los que hemos hablado hace un ratito, este es como el más rico porque es el que está más a la acción y completamente personalizado. No se autoengañe, trate de hacer algo que usted sepa que puede hacer, o sea, anote 3 cosas o 3 hábitos que va a dejar de hacer, pero sepa que los puede cumplir y comprométase con eso. Igualmente, en la columna de hacer o cambiar, anote 3 cosas que usted va a empezar a hacer o cambiar a partir de ahora para crecer como persona. Y anote 3 cosas que le va a enseñar y a quién, ojalá póngale hasta el nombre de una vez, qué le voy a enseñar y a quién en las próximas 24 horas para que usted pueda absorber eso y pueda también compartir y ser luz para otros en los próximos minutos o en las próximas horas. Esta sesión prácticamente con este ejercicio final cierra los puntos que les dije desde el inicio que íbamos a conversar. Hablamos sobre la reflexión de Sun Tzu, donde Sun Tzu nos decía que si uno se conoce a sí mismo, es muy difícil que sea vencido en batalla. Luego hablamos sobre el tema de tener claras nuestras motivaciones, qué es lo que hace que nos arda la sangre por dentro para tenerlo claro y presente cada vez que nos aparecen obstáculos y situaciones en el entorno. Luego vimos como primera herramienta puntual hacer un FODA con la matriz de las variables estratégicas o la matriz de alternativas estratégicas para identificar cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, tenerlos claros. Que esto, si ustedes se ponen a verlo, este punto 3 está relacionado con lo que decía Sun Tzu. Conózcase, sepa cuáles son sus áreas de mejora y sus puntos fuertes.
En el punto 4, luego hablamos de los 4 cuadrantes de espiritualidad, de la parte mental, de la parte física, donde les decía que hay que tener muchísimo cuidado porque emprender es un desgaste de energía. Y si su espiritualidad, su parte mental, su parte emocional y física se encuentra bien, pues lógicamente usted va a poder duplicar o triplicar la cantidad de energía que tiene que dedicarle al emprendimiento cuando sabemos de antemano que emprender es un deporte extremo, de mucho riesgo y para valientes, no para cualquiera. Luego, en el punto 5, hablamos de la ventana de Johari, donde la moraleja principal o la idea principal que nos deja esta herramienta, lo que nos dice es, traten de ampliar su área pública. ¿Y cómo pueden hacerlo? Escuchen a la gente, reciban feedback, retroalimentación de las personas de su círculo y también compartan lo que sienten y compartan un poco más de ustedes con la gente de su círculo. Entre más agrandemos el área pública, más achicamos la zona oscura que lleva a depresión, que lleva a frustración y que lleva a ansiedad. En el punto 6, les dije o les pedí que hicieran el ejercicio personal de anotar en una frase cuál es su misión y su visión personal. Téngala clara, anotada. Ojalá hasta pudiera llevarla en la billetera o pudiera pegarla en la pantalla del monitor de su computadora o pudieran marcarlo y ponerlo en un cuadro en su casa. Pero tenga muy claro cuál es su para qué hoy y hacia dónde va. Cuando la gente sabe para dónde va, es muchísimo más fácil que lo logre. Y por último les hablaba del tema de la vaca y de romper paradigmas, matar vacas. Piensen en cuáles son esas vacas que tienen que matar, esos hábitos, esos paradigmas que no permiten que usted mentalmente pueda crecer más como persona. Y por último, la invitación que les hice de las 3 columnas para que monten ese plan de acción individual con 3 puntos de qué dejar de hacer, 3 cosas de qué empezar a hacer para, como decía Albert Einstein, no caer en el cinismo de pensar en obtener resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Es cínico pensar en obtener resultados distintos haciendo lo mismo que hacemos siempre. Y por último, compartirlo y enseñarlo. Una vela no pierde fuego cuando comparte su fuego con otras velas. El conocimiento, a diferencia del dinero, cuando se comparte, no se divide. Usted comparte un carro y se divide, comparte su cuenta bancaria y se divide. Pero usted comparte conocimiento y este se multiplica. Y es una excelente forma de aprender y de crecer. Compañeras, aquí quedaríamos el día de hoy. De mi parte, de verdad, un gusto poder haber compartido con ustedes en esta sesión. Por favor, no se desconecten. Necesitamos de su colaboración ahorita al final de la sesión para que apliquen la evaluación de esta primera sesión relacionada con autoconocimiento y de reflexión sobre nosotros como emprendedores, sabiendo que la base del emprendimiento es la emprendedora y que si la emprendedora se conoce, como decía Sun Tzu, pues tendremos más posibilidades de ganar la batalla en la jungla de los negocios que todos y todas conocemos. Aquí vamos a hacer un espacio para preguntas. En efecto, por eso les decía, no se nos desconecten. Vamos a tener un espacio ahorita para preguntas que las pueden anotar y no se desconecten porque después de las preguntas viene un espacio para que apliquen la encuesta, que era el favor que les iba a solicitar, porque necesitamos de esta encuesta para que el Banco Nacional pueda medir y pueda seguirnos compartiendo este tipo de espacios para que todos y todas podamos seguir en nuestra faena, en nuestra cruzada de crecimiento personal y profesional. No sé si hay preguntas y si anotan por acá preguntas, pasamos a responder. Daremos unos segunditos para que anoten preguntas por acá. Muchas gracias a Ligia por el comentario, le agradezco el comentario. Esa es la idea, compartir información y crecer todos juntos, porque como les decía, cuando uno comparte también y cuando uno enseña, uno también aprende, ¿no? No veo más preguntas por acá en el chat, si no me equivoco. No, hay unas personas escribiendo. Ya me imagino que terminan de anotar las preguntas o comentarios y vamos a pasarlas para ver qué consultas se nos están generando en este momento.
Unos segunditos. En efecto, Ana Giselle, todos tenemos esa situación. A mí me pasa también, a mí me cuesta muchísimo el tema de a veces soltar, dejar a las personas de nuestro alrededor que conozcan y sepan lo que estamos sintiendo. Pero si vamos donde expertos y profesionales en el tema, usted no me va a dejar mentir, la recomendación que nos dan es que tenemos que aprender a decir las cosas, porque lo que no se dice se guarda y al guardarlo después se sintomatiza. O sea, después por estar guardando tantas cosas, de repente me aparece una úlcera, de repente me duele la rodilla, de repente tengo una enfermedad. Y el problema es que al estarnos cargando y al estar guardando las cosas, definitivamente eso no nos hace bien y nos hace andar cargando un saco muy pesado. Un saco que conforme pasan los días y pasan las situaciones, vamos llenándolo de piedritas y se nos hace cada vez más pesado. Y eso provoca que tengamos menos energía o que estemos mucho más lentos a la hora de reaccionar ante los embates de la vida. Y nos toca aprender, nos toca aprender. No hay de otra solución acá, estimada Ana Giselle. Rocío nos pregunta, estos ejercicios después de hacerlo con nosotras mismas, lo hagamos con nuestra pequeña empresa. Bueno, este ejercicio, por ejemplo, la ventana de Johari puede hacerse en el equipo de trabajo. En efecto, la ventana de Johari, yo le recomendaría que pongan en YouTube ventana de Johari para trabajar cultura organizacional y se van a dar cuenta que es una herramienta que también puede utilizarse para mejorar clima organizacional en los casos de las empresas que tienen un equipo de trabajo y lo pueden compartir muy, muy bien. En el caso de Rocío Calvo, le recomendaría anotar en YouTube ventana de Johari para equipos de trabajo y cultura organizacional y va a ver cómo aplicar esta misma metodología, pero para grupos de trabajo. En efecto, funciona también para trabajar con colaboradores en la empresa. ¿Esta ventaja podría ayudar en una empresa familiar? Por supuesto que sí, María Isabel. Igual como le acaba de decir a la compañera Rocío, la ventana de Johari es una herramienta de autoconocimiento personal y también como requiere del feedback y de la retroalimentación de la gente que está a nuestro alrededor, ayuda a mejorar el clima, no importa si estamos hablando de familia, compañeros de trabajo que son una segunda familia o cualquier grupo de personas con el que se esté interactuando constantemente. Ok, veo que no hay más preguntitas. Entonces, ahora sí, muy agradecido de mi parte. De verdad, para mí, un honor, un gusto y muy agradecido por el tiempito que sacaron. Me compartieron horas de su vida para escucharme un ratito y eso de verdad que se aprecia bastante. Por favor, anotar sus comentarios y anotar o llenar la encuesta o la evaluación que nos están pasando los compañeros del Banco Nacional para nosotros poder evaluar este tipo de capacitaciones y de charlas y que el banco pueda continuar compartiendo este tipo de experiencias y abriendo este tipo de eventos para el beneficio de todas las compañeras participantes. De mi parte, un gusto, de verdad, un honor, muy agradecido con el Banco Nacional también por la confianza de la invitación para poder compartir con ustedes y por habilitar esas herramientas para el crecimiento de ustedes. Desearles el mayor de los éxitos en todo lo que emprendan. De mi parte, en este momento, corto el audio, pero por favor, ustedes continúan aquí llenando la evaluación y una vez que llenan la evaluación, prácticamente quedaremos por finalizada la sesión. Nos vemos en próximas sesiones y que les vaya muy bien. Éxitos en todo lo que emprendan.